Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos una plática muy especial porque con esta cerramos el año 2021. Muchas gracias a todas las que nos acompañaron a través de este año en estas pláticas mensuales de Actualízate Podium. Y pues bueno, sin más, damos la bienvenida a Beatriz González Ortuño. Ella es licenciada en Neurolingüística del Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía. Es maestra en psicobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en el libro Afasia, de la teoría a la práctica, Afasia, ejercicios para rehabilitar el lenguaje. Actualmente ella coordina la clínica Afasia Contacto, en donde se realizan diagnósticos y rehabilitación del lenguaje, así como el seguimiento tanto con los familiares como con otros especialistas del área. Fue catedrática en el Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía del 98 al 2016 y es miembro de varias asociaciones. Doctora honoris causa es un reconocimiento que no hace mucho recibió. Felicidades. Y actualmente publica de forma activa en el blog de neurociencias neuromexico.com. Participó en el acta fundacional de la Liga Iberoamericana de Afasia en Buenos Aires, Argentina, en noviembre del 2019. Y bueno, también nos platica que ahora Afasia Contacto es una asociación civil y es marca registrada. Muchísimas gracias por estar aquí. Tienes una trayectoria, la verdad, de respetarse, sobre todo por hacer esta conciencia en afasia. Y pues bueno, sin más, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un honor para mí poder participar finalmente y que sea la última del año. Me considero que estamos cerrando con broche de oro. Primero que nada, quiero felicitarlas por este proyecto en donde hacemos el sentido de comunidad, todos quienes nos dedicamos a la comunicación humana, lo cual es muy loable, se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues vamos a empezar. Este es un tema al cual le he dedicado más de la mitad de mi vida y que me parece apasionante. Entonces, bueno, pues creo que ya están viendo mi pantalla. Vamos a dar inicio. Bueno, la charla de hoy es generalidades de la terapia del lenguaje en pacientes con afasia. Quisiera al principio dar como toda pues una revisión un poquito superficial en relación al diagnóstico para entrar ya de lleno a lo que es el abordaje de la terapéutica. Aquí están mis queridas moderadoras. Y hice pues esta especie de infografía que es un resumen gráfico de la trayectoria. Les platico muy brevemente. Bueno, yo soy terapeuta de lenguaje y en el tercer año de la carrera, cuando empecé con todas las clases de pues neurología y de neurolingüística, me pareció apasionante el tema de la relación entre el cerebro y el lenguaje. Y bueno, pues a partir de ahí empieza como pues todo mi interés y toda mi pasión en relación al tema. Generalmente estamos los terapeutas, los fonoaudiólogos, logopedas, como que se nos encasilla mucho en el trabajo con niños y el trabajo con adultos realmente es sumamente rico y sumamente enriquecedor. Entonces, pues en ese sentido ha sido como muy bonito el cómo se ha perfilado en ese sentido mi carrera. Bueno, yo fui catedrática del Colegio Superior de Neurolingüística aquí en la Ciudad de México y posteriormente hice una maestría en psicobiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. La psicobiología sería toda esta relación entre el cerebro y la conducta y yo seguí por la línea del lenguaje. A lo largo de la historia he tenido oportunidad de conocer a diferentes personas pues que tienen este mismo interés o esta misma pasión. Uno es la Fundación Argentina de Afasia, Charlotte Schwartz, que está en la ciudad de Buenos Aires, y la directora Silvia Rubio, ella es lingüista y ha hecho también una labor importante en torno a la afasia y me invita el año pasado a formar parte de la Liga Iberoamericana de Afasia. Y bueno, pues mucho de digamos, de la trayectoria es un perfil especial porque me dedico tanto a la docencia como a la investigación, como al aspecto clínico.
como ya mencionaron previamente, cuando yo estoy en la cátedra de neurolingüística, pues nos damos cuenta, Paola González Lázaro era mi alumna, y entre las dos, bueno, después veíamos que siempre estábamos o con la traducción o con la fotocopia o con el artículo, no había un libro de texto de afasia. Entonces escribimos 5 años después, este es mi primer hijo, y la verdad es que pues es un gusto porque realmente viene a llenar un hueco que había en relación a un texto que estuviera completo, que fuera en un lenguaje accesible y no solamente para los especialistas de, digamos, relacionados con el cerebro y el lenguaje, sino con especialistas de otras disciplinas. Como dice el título, toda la primera parte es la definición, cuáles son los tipos de afasia, la clasificación, y la segunda parte es lo que es ya más práctico, cómo se evalúa y cómo se rehabilita. Y algo importantísimo que también es un poco sin precedentes en relación al español es toda esta implicación que hay en la familia. ¿Qué pasa alrededor de un paciente que pierde la capacidad de comunicarse? Entonces, ¿qué pasa en las relaciones interpersonales, la relación social, la situación laboral? Entonces, todo esto está tomado en cuenta en este libro y la verdad es que tuvo muy buena aceptación, ya vamos en la segunda edición. Seguimos trabajando y de pronto nos damos cuenta que hay mucho material, pero que no está traducido al español, o bien hay mucho material que es para niños. Entonces, estando con un adulto es ofensivo estar con estímulos que no estén adaptados a la edad del paciente. Y entonces surge después este otro material, que son una serie de ejercicios que están basados con base en los errores que cometen los pacientes. Es producto también de 5 años de trabajo. Y bueno, pues ahí ya como que nos seguimos en la saga de la parte, digamos, de ejercicios, de la parte editorial. Afasia Contacto hoy día es el sello editorial, digamos también como nos constituimos como asociación civil y somos también una marca registrada con la idea de preservar los derechos y de respetar el trabajo autoral y de difundir toda esta información. Y bueno, más o menos aquí hay diferentes instituciones o diferentes grupos con los que hemos trabajado. Está, por ejemplo, el blog de neurociencias o están quienes distribuyen nuestros materiales en España y en las Islas Canarias, o la asociación, el colegio y el consejo mexicanos de comunicación humana, la asociación latinoamericana de neuropsicología, en fin, esto es más o menos lo que hemos hecho. Y bueno, de todo esto pueden darse cuenta en lo que publicamos en las redes, que es Afasia Contacto, ese es el @ o afasiacontacto.com. Y algo también muy, muy bonito y que es reciente es la incorporación de la música. Entonces tenemos ya un trabajo importante en relación a la musicoterapia y con yoga y con arte. Entonces, pues con eso ya nos hemos complementado, y una ventaja de la pandemia es que todo esto se pudo tener como material electrónico. Entonces eso pues fue una manera de reinventarnos producto de pues la situación que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, a manera de resumen veloz está esto. Y bueno, esto es lo que ya platicaron un poquito en términos de mi trayectoria. Vamos a entrar ahora ya al tema. El objetivo de la charla de hoy es que identifiquen la definición de afasia, que sepamos qué es, que así como las generalidades para realizar un diagnóstico, y que conozcan los puntos clave para iniciar la rehabilitación neurolingüística. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio y entiendo que la dinámica es no interrumpir, sino si quieren ir anotando cualquier duda. Esta es la secuencia de presentación. Primero voy a definir brevemente lo que es afasia, después voy a mencionar cuáles son los tipos de afasia,
Brevemente también voy a decir en qué consiste o cuáles son los objetivos de una valoración para pasar ya a la rehabilitación, que insisto, esto, pues el tema es bastante grande y tampoco podemos generalizar ya que cada paciente pues va a ser específico, pero espero que sea como un buen punto de partida. De entrada, la afasia es una alteración del lenguaje que ocurre como consecuencia de una lesión cerebral. Esto ocurre en personas que han sido hablantes normales de su propia lengua o hablantes competentes de su propia lengua. Entonces, es importante resaltar que estamos hablando de lenguaje en adultos. Ahorita voy a hacer mención también a la definición del término y digamos como una explicación un poquito más larga. Hay diferentes tipos de afasia, lo cual va a depender de varios factores. Una es la localización de la lesión. Estamos hablando que es en el hemisferio cerebral izquierdo y puede ser o en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal, y también va a depender de la extensión de la lesión. Todo esto nos va a ir definiendo el diagnóstico. Ahora, con respecto a los términos, lo que comentaba previamente, la afasia es un trastorno adquirido. Entonces, por esto, el término no es conveniente utilizarlo en niños, ya que no pueden perder lo que no han adquirido todavía. Ahí es donde vamos a utilizar estos otros términos que se han estado como difundiendo mucho en el grupo, ¿no? De el trastorno específico del lenguaje o retraso en la adquisición del lenguaje, pero no es un retardo afásico. Y bueno, esto es importante en términos de, ya sabemos que es algo adquirido, no es algo con lo que naces, y esto también lo vuelve pues una cuestión mucho más sensible, porque son adultos que como ustedes y como yo, un buen día tienen esta, digamos, esta pérdida. Ay, no sé cómo pasar la siguiente, espérenme tantito, que estoy en computadora prestada. Ok, luego, ¿cuál es la etiología o la causa? Habíamos dicho que es producto de un daño cerebral. Entonces, estos daños pueden ser una cuestión vascular. Vascular se refiere a todo lo que tiene que ver con la circulación de la sangre en el cerebro. Es como, si hacemos esta analogía, es como un sistema de riego y es un jardín, es como toda una, pues sí, como un parque, como un jardín. Entonces, todas las áreas que no reciban esta irrigación van a ser áreas infartadas. Ahora, es como un sistema de mangueras y de riego, entonces esto puede ser por obstrucción, por ejemplo, una embolia, es como un tapón que interrumpe que circule sangre en cierta región, o puede ser también por el adelgazamiento de la pared de una arteria, esto se conoce como aneurisma, entonces al adelgazarse puede llegar a romperse y entonces no solo hay un derrame, sino que hay un área que no recibe irrigación. Esto también es una causa. O bien puede ser el derrame. Entonces, todo lo que tiene que ver con la circulación de la sangre en el cerebro se le conoce como EBC, enfermedad vascular cerebral, o enfermedad cerebrovascular, o también en otros países lo conocen como ACV, accidente cerebrovascular. Después puede ser un fuerte golpe en la cabeza, se conoce como traumatismo cráneoencefálico. Esto ocurre mucho en pacientes jóvenes. De pronto pensamos que la afasia es nada más de gente mayor y de la tercera edad, y no, realmente algo que ocurre en los jóvenes son los accidentes automovilísticos o bien estos deportes de alto riesgo cuando no se usa un casco, pues puede haber golpe abierto, golpe cerrado, y bueno, aquí va a haber como diferentes características dependiendo si es en donde se recibe el impacto, y puede haber también un rebote, con lo cual el daño puede ser bilateral. Entonces, un traumatismo no tiene que ver con los traumas de la infancia ni lo que cada quien traiga, sino es un fuerte golpe. Después están procedimientos quirúrgicos. Generalmente cuando hay se toma la decisión de hacer una cirugía,
puede ser como para poner en la balanza que hay una situación que va a mejorar, pero en el camino puede afectarse un área elocuente para el lenguaje y esa puede ser también una causa de afasia. Por otro lado, epilepsia, las crisis de epilepsia son digamos, estas neuronas disparando de forma asincrónica y esto ocurre, bueno, nuestro cerebro digamos que funciona gracias al aporte de oxígeno y glucosa que va en la sangre, pero también hay intercambio a partir de los neurotransmisores o hay intercambio de señales bioeléctricas. Entonces, por eso es que tenemos también electricidad en el cerebro. Aquí hay un electroencefalograma, es barrido que hay aquí. Entonces, cuando hay descargas que no están sincronizadas, eso se conoce como un foco epileptógeno. La más común es la epilepsia del lóbulo temporal y eventualmente cuando las crisis son de difícil control, esto afecta la comprensión del lenguaje y es también causa de afasia. Por otro lado, puede haber tumores intracraneales. Los tumores son historias tristes porque como ustedes sabrán, el cerebro tiene esta capacidad de irse adaptando, con lo cual el tumor va creciendo y no es evidente hasta que ya tiene un gran tamaño. Entonces, pues bueno, también es, digamos, es complicado porque cuando te das cuenta es cuando ya, digamos que alcanzó una cierta dimensión y puede afectar áreas del lenguaje. Y bueno, para terminar, algo que es característico de nuestros países tercermundistas es los parásitos, por ejemplo, la cisticercosis. El cisticerco es una larva que está presente cuando la carne de cerdo no está bien cocida o, por ejemplo, cuando riegan con aguas negras las fresas. Entonces aquí la recomendación es que cuando coman, sobre todo si están en México, si van a comer tacos al pastor, que los pidan planchados, que la carne esté bien cocida, desinfecten las fresas. Y bueno, insisto que esto es parte de nuestros países tercermundistas, porque bueno, finalmente pues tiene que ver con cuestión de recursos e higiene. Y por último, procesos infecciosos, por ejemplo, cuestiones virales. Sucede, por ejemplo, en el caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que este virus vaya al cerebro y que también pueda tener cierta alteración. Entonces, estas son las causas principales. Es muy importante crear conciencia. Insisto, también hablo de nuestros países. Tenemos primeros lugares en obesidad, en hipertensión, en diabetes, y todas estas van a ser causas o factores que combinados pueden dar lugar a un daño cerebral. Entonces, ya sabemos que es algo adquirido, que estas pueden ser las causas y que lo que va a afectar es el lenguaje. Hay otro punto que es interesante, que es la localización o la lateralización lingüística. Espérenme, no sé cómo hacerle para ver. Espérenme, nada más la pantalla completa. Mejor así, perdón. Ustedes no ven las fotitos, ¿verdad? Las caras. No, ya no. Ok. Bueno, entonces, el lenguaje se localiza en el hemisferio cerebral izquierdo. Y recordemos que en el cerebro las habilidades están representadas de forma contralateral, es decir, mi hemisferio izquierdo controla mi hemicuerpo derecho y viceversa. Sin embargo, digamos, el 95% de la población tenemos una dominancia lingüística en el hemisferio izquierdo. El otro 5% puede tener la dominancia lingüística en el hemisferio derecho. Y esto da lugar a las afasias cruzadas, que también es un tema interesante. Tiene que ver esto, es una variable importante para la recuperación, porque por ejemplo, un paciente zurdo, su lenguaje va a estar más bilateralizado, con lo cual el pronóstico es mejor. Esto lo vamos a ver más adelante en las variables de pronóstico.
Bueno, vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Ya vimos lo que es afasia, vamos a hablar un poco sobre lo que no es afasia. Entonces, por ejemplo, la afasia debe diferenciarse de trastornos sensoriales como la sordera o la agnosia visual. Un paciente sordo puede ser que tenga dificultades para comunicarse, pero porque no escucha bien, no porque no pueda idear el lenguaje o porque no pueda comprender o no pueda expresarse. Lo mismo pasa con la agnosia visual. La agnosia se define como la falta de reconocimiento. Entonces, si yo no tengo íntegra mi entrada de información visual, puedo tener una dificultad para comunicarme, pero no es afasia como tal. También se debe de diferenciar de alteraciones como la disartria o la apraxia verbal, que se refieren específicamente a dificultades articulatorias. Entonces son pacientes que tienen claro lo que quieren decir, sin embargo, esta musculatura oral no es digamos, no está adecuada para que puedan comunicarse. Después vienen los trastornos de la voz o de tales como la afonía o la disfonía, en donde no me puedo comunicar, pero porque no tengo voz, no porque no tenga lenguaje. También es importante diferenciarlo de alteraciones cognitivas como la demencia. La demencia es esta pérdida gradual de funciones y que eventualmente con la edad se van perdiendo de forma natural. ¿A qué funciones nos referimos? Todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. Entonces está la atención, la más típica es la demencia tipo Alzheimer, que afecta la memoria. También se afecta, digamos, la orientación, eventualmente la marcha, se van a ir perdiendo funciones y en etapas avanzadas se afecta el lenguaje. Entonces, puede haber dentro de un proceso demencial avanzado puede haber afasia, pero digamos que es consecuencia o forma parte del síndrome como tal, no es afasia específicamente. Y por último, también se debe diferenciar de alteraciones mentales como la psicosis. Aquí la diferencia es que en los pacientes psicóticos son estos pacientes que no distinguen la fantasía de la realidad y su discurso puede verse afectado, pero esa es una alteración del pensamiento, no una alteración del lenguaje. Entonces, esto no es afasia, espero que no haya ninguna duda. ¿Y qué es lo que vamos a revisar actualmente? Pues es producto de la ciencia cognitiva, donde entra la psicología, la lingüística, la computación, la filosofía, la neurociencia. Y por otro lado, todo lo que conocemos es gracias a pues, las técnicas de neuroimagen que nos permiten observar un cerebro que está procesando y trabajando en línea. Hoy día es posible ver esto y nos da también idea de cómo funciona digamos, un paciente o una persona neurológicamente intacta. Y eso nos sirve también para contrarrestar con la patología bueno, es ir viendo ir entendiendo cada vez mejor cómo funciona el cerebro. Bueno, a lo largo de la historia ha habido, así como tenemos estas dos divisiones Oriente-Occidente, hay dos grandes clasificaciones. Está el modelo de Luria, que es la clasificación de la escuela soviética. Luria, Alexander Rabinovich Luria, es el padre de la neuropsicología. Él es ruso y tuvo oportunidad después de la Segunda Guerra Mundial de evaluar a más de 800 pacientes traumatizados de guerra. Eran pacientes que tenían heridas de bala en la cabeza y entonces a partir de ahí se podía inferir y hacer una relación clínico-patológica. Esto es, si la lesión estaba en cierta zona y empezar a relacionar esta lesión va a causar este tipo de trastorno o este tipo de alteración. Entonces, se tiene muchísima información y hoy día plantea el URIA lo que nos deja es estos sistemas funcionales y a partir de ahí podemos empezar a identificar. Y después llega Jacobson, que es lingüista, y juntos hacen esta clasificación que es neurolingüística, donde van con base en dicotomías, es decir, la ausencia o presencia de ciertas características, hacen una clasificación. Por otro lado, en Estados Unidos, en la escuela de Boston,
surge otra clasificación que se desprende de un modelo conexionista. Se llama conexionista porque surge de hacer una analogía entre el cerebro y una central telefónica. Entonces, teníamos los diferentes centros y las conexiones que había entre los centros. Entonces, si se afectaba un centro o una vía de conexión, se podía predecir diferentes tipos de afasia. Este modelo es planteado originalmente por Broca, Pierre-Paul Broca, es un antropólogo francés que fue el primero que hace la primera descripción de un paciente que pierde la capacidad de hablar. Era un conserje de un hospital que se llamaba Monsieur Leborn, que lo único que podía decir era la sílaba tan. A partir de ahí se le llamó y se le conoció como Monsieur Tan. Y cuando se muere Monsieur Tan, le hacen una autopsia y Broca descubre que hablamos con el hemisferio izquierdo y que el lenguaje hablado está en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. 14 años después, en Alemania, Wernicke describe una paciente con características diferentes. Era una paciente que no comprendía, sin embargo, hablaba y hablaba y hablaba, y lo que decía era un discurso vacío. Entonces, estas son las dos principales tipos de afasia, y a partir de ahí se retoma Liedheim, que es otro, otro estudioso y que hace este modelo, hace el modelo de conexionismo, y en Estados Unidos, en los años 60, se retoma este modelo y se le llama neoconexionista. Hoy día es la clasificación más usada, no voy a ahondar más, simplemente en el campo de la fasiología es a la que hacemos referencia y me parece que es bastante práctica, ahorita la voy a explicar. Esta clasificación nos habla de 8 tipos de afasia que se van a dar de acuerdo a la diferente combinación de 4 habilidades del lenguaje. Una es la fluidez. La fluidez definida como esta habilidad de encadenar los sonidos en palabras o encadenar las palabras en un discurso. Eso es un lenguaje fluido. Por otro lado está la capacidad de comprender, y comprender es desde que yo pueda identificar y relacionar que la palabra pluma hace referencia a este objeto hasta una instrucción lógico-gramatical compleja. Eso es comprender. Hasta que yo pueda comprender un albur o el lenguaje figurado o una metáfora, un lenguaje poético. Por otro lado está la capacidad de denominación, denominar es decir los nombres de las cosas, y por último la capacidad de repetir, que si bien no vamos repitiendo por la vida y no es una habilidad propiamente comunicativa, sí nos sirve para establecer el diagnóstico. Entonces, con base en estas 4 habilidades, se van dando los tipos de afasia. Espero que se vea el cuadro completo. Son 8 tipos de afasia con base en 4 habilidades que son fluidez, repetición, comprensión y denominación. Voy a explicarlo muy brevemente. Del lado derecho, si se fijan en la columna de denominación, la denominación se afecta en mayor o menor medida en todos los tipos de afasia, con lo cual no la voy a tomar en cuenta para el diagnóstico. Ahora, vamos a ver que las primeras 4 tipos de afasias son afasias que no tienen fluidez. Los signos de menos y más se refieren a si las habilidades están mayor o, en mayor o menor medida afectadas o preservadas. Entonces, si empezamos con el tipo de afasia más severo, sería la afasia global, que es un paciente que no tiene fluidez, que no repite y que no puede comprender. Entonces, digamos que ese es un paciente que realmente tiene una enorme dificultad para comunicarse. Ese es el más afectado. Si nos vamos hasta abajo, la afasia anómica es la más benigna o la más intacta. Si se fijan, lo único que se le dificulta a este paciente es la denominación. Es un paciente que tiene fluidez, se expresa, que puede repetir,
y que comprende. Entonces, estos van a ser los dos extremos. Ahora, empezamos con la afasia de Broca. El paciente de Broca, Messier Tan, no podía hablar, sin embargo, sí comprendía y no puede repetir porque no puede hablar. Entonces, aunque cuando hablamos de repetir es un proceso que se conoce como integración auditivo-motora, por más que entre la información de forma auditiva y entre bien, el paciente al no tener este canal de salida no es capaz de repetir. Por otro lado está la afasia de Wernicke, que recordemos que es un paciente que es fluido, habla, ya habla, ya habla, pero incluso se conoce como jerga o como verborrea, porque habla pero no transmite un significado. Y es un paciente que tampoco puede repetir porque no puede identificar lo que está escuchando, aunque tenga intacto el canal de salida, el canal de entrada está afectado. Estos dos principales tipos de afasia, Broca y Wernicke, a partir de ahí se desprenden los demás. Y si se fijan, las afasias transcorticales, la motora transcortical, la mixta transcortical y la sensorial transcortical, van a tener intacta la capacidad de repetir. La motora es como una afasia de Broca, entonces sí repite, pero no puede hablar. Y la sensorial es como una afasia de Wernicke, pero que sí repite, pero no puede, tiene fluidez, pero no comprende. Y la mixta, digamos que es Broca más Wernicke, pero que sí puede repetir. Por último, nos queda la afasia de conducción, que es una afasia que también está dentro de las más benignas, porque es un paciente que es fluido, comprende, pero no repite. Entonces, de manera resumida, esta sería todos los tipos de afasia que podemos tener. Ahora, quisiera yo enfocarme en la charla no tanto en la etiqueta diagnóstica, sino en las habilidades que vamos a, de alguna manera, a rehabilitar. Ok, para tomar en cuenta el diagnóstico, recordemos que estamos hablando del hemisferio cerebral izquierdo y que va a estar irrigado por la arteria cerebral media, y tomemos en cuenta que van a afectarse tanto áreas de la corteza cerebral como áreas subcorticales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a identificar? El lenguaje espontáneo. Vamos a ir viendo los niveles lingüísticos. Entonces, el primer nivel es el nivel fonético, y esto se refiere a la ejecución motora del habla, a la articulación. Entonces, el paciente tiene una dificultad importante para combinar punto y modo de articulación y para poderlo emitir. Después viene el nivel fonológico, donde el paciente puede emitir el fonema, pero no en el contexto en el que se requiere. Entonces, ahí digamos que hay una sustitución o hay algún rasgo del fonema que no lo puede poner en el contexto. Después viene el nivel morfosintáctico, donde está la formación de palabras o bien la estructuración de oraciones. Después está el nivel discursivo, que es donde vemos dentro de todo este lenguaje espontáneo, transmite, qué información logra transmitir el paciente y cómo es la coherencia del mensaje. Y en paralelo, vemos, en la medida en que haya fluidez, vamos a ver la entonación. La entonación o la acentuación es, digamos, como el énfasis o la emoción que transmitimos al hablar. Entonces, todo esto es lo que vamos a observar en el lenguaje espontáneo. Acuérdense que tenemos dos grandes áreas. La que acabamos de revisar es la expresión del lenguaje. Con respecto a la comprensión, también vamos a ir viendo los diferentes niveles. El nivel fonológico está este nivel muy fino de discriminación auditiva, donde el paciente puede no distinguir un fonema versus otro fonema, y esto va a cambiar el significado, desde no solamente de forma aislada, sino por ejemplo fuente-puente, esta pequeña diferencia de pares mínimos. Después viene la comprensión en el nivel morfosintáctico, donde se va a identificar las relaciones que se establecen por las marcas morfológicas o por la estructura gramatical. Vamos a ver ejemplos más adelante.
Después en comprensión está el nivel lexical, que es el nivel de palabra, y por último el nivel discursivo, que es cuando cuando tenemos lenguaje conectado. Entonces, por un lado tenemos expresión, comprensión con los diferentes niveles lingüísticos. Hay otra área que sería la de denominación, que tiene que ver con las diferentes también categorías gramaticales, ¿no? Entonces, cuando vamos a nombrar objetos, que son todos los sustantivos, todo lo que es tangible, acciones, que son los verbos, y las características tanto de sustantivos como de los verbos, que son los adjetivos y los adverbios. Esta capacidad de denominación puede estar afectada en el lenguaje espontáneo o en tareas de denominación propiamente por confrontación, lo vamos a ver más adelante. Y como veíamos en la tablita del lado derecho, esta habilidad va a estar afectada en mayor o menor medida en todos los tipos de afasia. Por otro lado, vamos a ver la repetición, que habíamos definido como un proceso de integración auditivo-motora. Entonces, si el paciente no repite, hay que identificar en dónde se atora este proceso. Y podemos evaluar si repite fonemas, letras aisladas, sílabas, palabras sueltas o bien frases. Entonces, esta parte también es interesante y obviamente muchos de los pacientes que tienen intacta la habilidad de repetición no la pueden inhibir y entonces se van al otro lado y lo que presentan es ecolalia. Eso es respecto a lenguaje oral. Y con eso va a ser suficiente para tener nuestra etiqueta diagnóstica. Sin embargo, va a ser importante que también valoremos el lenguaje escrito porque durante la rehabilitación va a ser de mucha ayuda. Entonces, en la lectura, que sería este proceso donde transcodificamos una grafía en un fonema, vamos a identificar si el paciente logra hacer esta lectura en voz alta, como toda esta mecánica de la lectura, o bien si comprende lo que leyó. Esto no va de la mano. Puede ser que comprenda, pero no lo leyó bien en voz alta, o puede ser que lo lea perfecto, pero que no lo comprende. Entonces, esto va a ser interesante evaluarlo. Y por otro lado, la escritura. Vamos a ver si presenta escritura de forma espontánea, si logra realizar la integración visomotora, que sería la copia, si logra realizar dictado, o bien si presenta escritura automática. Recordemos que el área motora del lenguaje está representada de forma, está en una localización cercana a lo que es el área motora manual. Entonces, muchos de nuestros pacientes con afasias anteriores van a tener hemiplegia, con lo cual aprenden a escribir con la mano que no era la dominante originalmente, pero pueden tener el proceso de escritura intacto. Bueno, hasta aquí ya tenemos como todo ese panorama y dependiendo de la lesión también vamos a identificar los trastornos asociados que pueden ser motores, que les decía como hemiplegia o pueden ser visuales, por ejemplo una hemianopsia, que pierdan un hemicampo visual o que haya una agnosia, una falta de reconocimiento visual, o pueden ser sensoriales, esto es que no haya una integridad auditiva o una integridad visual. Ahora, esto se conoce, los trastornos asociados también se les conoce como comorbilidad y la comorbilidad obviamente va a estar muy relacionada con la localización del daño. Bueno, esta tablita me parece muy útil, sobre todo para hacer un diagnóstico. Es como un diagramita de flujo. A mí esta me parece muy comprensiva y muy útil. Entonces, lo primero que vamos a ver es si el paciente tiene fluidez. Si no es fluido, me voy del lado izquierdo. Si sí es fluido, me voy del lado derecho y voy a ir cancelando para uno u otro lado. Imagínense un paciente, vamos a hacer este ejercicio muy rápidamente en voz alta. Por ejemplo, si el lenguaje sí es fluido, me voy del lado derecho. Y entonces paso a la siguiente pregunta. ¿Comprende? Me imagino un paciente que sí es fluido, pero que no comprende. Entonces me voy a la rama del lado izquierdo y hago mi tercera pregunta. ¿Mi paciente repite? Pensemos que sí repite,
ya tengo el diagnóstico, es afasia sensorial transcortical, ¿de acuerdo? Y así, entonces este yo lo tendría como acordeón porque finalmente esta etiqueta me va a servir como punto de partida para el diagnóstico. Y vamos haciéndolo como por descarte y por, digamos, como por nivel. Empiezo por la fluidez, continúo con la comprensión y después con la repetición. Más adelante voy a hacer mención, bueno, a lo largo de toda la presentación de la página web, ahí está la dirección electrónica, es www.afasiacontacto.com. Tenemos diferentes materiales descargables que son gratuitos. Entonces, de todo lo que acabo de mencionar, aquí hay una infografía que es sobre la definición de afasia. Entonces, los invito a que revisen la página y que de alguna forma, bueno, vayan teniendo acceso y que lo puedan compartir incluso con sus pacientes. La idea de esto es que sea material muy sencillo y que se pueda difundir. Aquí está este otro, que son los dos principales tipos de afasia. Ojo, hay unos sinónimos que están interesantes y que está aquí, por ejemplo, afasia, que están interesantes, perdón, que son sinónimos. Está motora o expresiva, que sería sinónimo de Broca, y otro sinónimo es afasia anterior. Entonces, todos estos van a ser sinónimos. Y del lado derecho está la afasia de Wernicke, que es sensorial o de comprensión, y por su localización es posterior. Ok, luego viene, esto también lo pueden descargar. Luego viene proceso de valoración. Entonces, ya vimos que ya definimos lo que es afasia, es una alteración del lenguaje que es consecuencia de una lesión cerebral. Ya vimos que el lenguaje se localiza en el hemisferio cerebral izquierdo. Hay dos tipos principales de afasia. El primero sería de expresión, que se conoce como afasia de Broca, afasia anterior o afasia, digamos, afasia expresiva, versus afasia motora, versus afasia de Wernicke, afasia de comprensión o afasia sensorial o posterior. Eso es lo, digamos, como lo más relevante. Entonces, ya que lo identificamos, vamos a ver cómo podemos encontrar o saber cuáles son las habilidades que están afectadas. Entonces, el proceso de valoración va a ser importantísimo porque necesitamos identificar, más allá del diagnóstico, que el diagnóstico nos va a decir mucho, qué habilidades están afectadas. Entonces, tanto habilidades lingüísticas como no solo qué habilidad, sino en qué nivel de severidad. Y también vamos a identificar qué habilidades tenemos conservadas, porque esas van a ser nuestro apoyo para empezar a trabajar. Como dice aquí abajo, hay que saber qué tratar para decidir cómo tratarlo. Bueno, estos son los tipos de valoración. Yo les recomiendo, si no tienen, digamos, les recomiendo que se unan a nuestros webinars donde presentamos la prueba de diagnóstico que es el Western Aphasia Battery, pero si no tienen todavía el acceso a estas pruebas, pueden utilizar una valoración clínica. ¿Qué quiere decir una valoración clínica? Es una valoración con base en la observación. Entonces, digamos que estas pruebas son más flexibles, el formato puede ir cambiando, pero se necesita más experiencia por parte del examinador. Entonces hay que irse familiarizando sobre todo para ver qué es lo que necesitamos evaluar. El doctor Andrew Curtis, él diseñó el Western Aphasia Battery y él lo que nos propone es que una prueba, o sea, que nosotros tenemos que evaluar de manera que sepamos distinguir entre un paciente con afasia de un paciente que no tiene afasia. Hay que explorar todas las modalidades potencialmente afectadas, que ya las vimos. Hay que explorar fluidez, comprensión, repetición, denominación. Y no solo lenguaje oral, sino también lenguaje escrito. Y que estas subpruebas puedan distinguir no solo
a los pacientes con afasia, sino los diferentes tipos de afasia. Los reactivos o los estímulos tienen que estar graduados en nivel de complejidad y que haya una cantidad suficiente de estímulos para evitar la variabilidad digamos, de una sesión a otra. Que se aplique, que sea breve, que no sea una prueba muy larga y que minimicen los efectos de la inteligencia y de la escolaridad. ¿Qué es lo delicado de las pruebas? Que si nosotros nos evalúan, por ejemplo, habían diseñado el Mini-Mental, que era una prueba donde querían ver la eficiencia de un fármaco y el fármaco era de unos laboratorios alemanes. Entonces, si a los mexicanos, si a la población real mexicana nos evalúan con estímulos de Alemania, pues todos salimos con demencia. ¿Por qué? Porque hay un sesgo importante. O sea, por ejemplo, había que denominar un espárrago o una cereza. Nuestra población no está familiarizada con ese tipo de estímulos. Entonces, necesitamos tener lenguaje que sea coloquial, que sea cotidiano y que no tenga una relación con las oportunidades de escolaridad de los pacientes. Y que en este sentido sean válidas. ¿Qué quiere decir la validez? Que la prueba mida lo que dice medir y que sea confiable. Esto es que haya una confiabilidad independientemente de quién lo aplique. Conclusiones, ya que tenemos a nuestro paciente donde identificamos qué es lo que se afecta, vamos a poder empezar a trabajar ya en la parte práctica. Entonces ya vimos lo que es la teoría, ya vimos esta relación cerebro-lenguaje, vamos ahora a pasar a la práctica. Como dice Oliver Sacks, los pacientes tienen nombre y apellido. Va a ser muy diferente que yo les hable de un paciente con afasia de conducción a que les cuente el caso de Oscar López. Y entonces, en ese sentido, es lo que va a ser la base para nuestra rehabilitación. Dicho lo cual, esta es una diapositiva que me parece importantísima. ¿Por qué? Siempre tenemos que plantear nuestros objetivos de manera que sean evaluables. El objetivo es lo que yo pretendo cumplir, lo que pretendo que el paciente logre. Tiene que ser evaluable porque en la medida en que se logre, voy a replantear mis objetivos. O bien, si no se logra, también voy a modificarlo justo para llegar al punto que queremos. Entonces, vimos que son dos grandes áreas que son expresión y comprensión. Y vamos a ir identificando si lo queremos trabajar, en qué modalidad. Quiero trabajar la modalidad oral o la modalidad escrita. Del lado izquierdo está este cuadrito que nos sirve para plantearlo. Y del lado derecho tenemos los niveles de lenguaje. Ese es un cuadrito que hizo el doctor José Marcos Ortega, que es el mejor afasiólogo de este país y que en ese sentido lo cito porque, bueno, realmente es como muy comprensiva estas dos tablas. Entonces, ojo, tenemos que tener en mente mi objetivo. Tengo que identificar lo que quiero trabajar, en qué modalidad, y ya lo que viene después sería la metodología, pero estos son los objetivos. ¿Cómo organizamos la terapia del lenguaje? Bueno, de forma general se planea con base en la valoración. Entonces, acuérdense que tenemos que haber identificado cuáles son las habilidades que el paciente no tiene. Vamos a establecer objetivos a corto y mediano plazo, así como la metodología. Y estos se van a ir modificando en función del avance. Bueno, la meta de toda terapia del lenguaje es la comunicación funcional. ¿Qué quiere decir esto? Al paciente le vamos a dar las herramientas para que se pueda comunicar y todo esto va a ser en relación a sus necesidades. Entonces, como dice aquí, se trata de rehabilitar personas, no solo su lenguaje. Y la idea es que el espacio digamos que la terapia es un espacio para el paciente en donde haya empatía, vínculo y la posibilidad de expresarse. Ya vi que voy un poquito
retrasada, voy a ir un poquito más rápido. ¿Cómo se organiza la terapia? Bueno, es importante, estamos con un adulto, entonces hay que explicar el propósito y tomar en cuenta la retroalimentación. Muchos pacientes se hacen cargo de su propia rehabilitación y pueden de alguna manera incluso sugerir qué actividades hay que trabajar. La idea es que en cada sesión se refuercen diferentes áreas. No voy a estar 40 minutos repitiendo o 40 minutos haciendo, digamos, como una misma actividad, ni por el paciente ni por uno mismo. Tiene que ser algo dinámico y que podamos abarcar como varias áreas en una misma sesión. La presentación y la metodología también pueden irse modificando y generalmente yo recomiendo tener actividades extra por si les sobra tiempo, se pueden ir planteando y reforzar estas actividades, reforzarlas en casa, no como una tarea, sino como una puesta en práctica, insisto, de algo que es funcional. Hay que aprovechar los temas espontáneos, sobre todo de lo que es el interés del paciente, su vocabulario técnico profesional, o bien, ay, perdón, aprovechar los temas espontáneos y sobre todo, bueno, lo que es de interés general, ¿no? Algo que también subrayamos es que el material no sea infantil y, bueno, aprovechar cuándo vamos a iniciar, con qué frecuencia y cuándo se termina una terapia de lenguaje en los pacientes con afasia. Pues hay que aprovechar el periodo de recuperación espontánea. Digamos que la literatura científica no se pone de acuerdo porque hay quienes dicen que va desde este periodo de recuperación espontánea en el que el cerebro solito empieza a recuperarse. Hay quien dice que va desde 3 meses hasta 6 o un año. Yo soy de la idea de que siempre se puede recuperar. Entonces, en ese sentido, bueno, es como interesante aprovechar este momento. Lo de las sesiones por semana se ve con la familia y la duración de las sesiones también es en función de la curva atencional que presenta el paciente. Cuando se termina una terapia, una vez que se alcance el mayor nivel de capacidad comunicativa, y lo que se hace después es no soltar al paciente, sino que ir dando sesiones de seguimiento que se van espaciando. Ok, es importante involucrar a la familia. Todo esto también, dar estrategias de comunicación en el hogar. Esta es otra infografía que pueden descargar de la página. Y estas son sugerencias para una mejor comunicación que nos sirven a todos, no solo a la familia, a los amigos, sino a los propios especialistas. Les recomiendo que le echen un ojito, no me voy a detener. Algunas son, pues no quiero decir obvio, porque de pronto nada es obvio, pero digamos, son cosas que hacemos de manera intuitiva y otras sí son recomendaciones bastante puntuales. Ok, vamos a empezar entonces a trabajar. Empezaríamos con los pacientes que tienen dificultades articulatorias. Definimos la articulación como esta habilidad de combinar el punto y el modo para lograr pronunciar o decir bien adecuadamente los sonidos del lenguaje. Entonces hay que identificar qué fonemas están afectados y en qué contexto. Esto quiere decir en qué contexto de palabra. Es decir, es al inicio, es en medio o al final de la palabra, y cuál es la alteración que hace el paciente con el fonema. ¿Lo omite o lo sustituye, lo cambia por otro, lo distorsiona? En función de esto es que vamos a plantear también digamos, a elegir los estímulos en donde esté presente este fonema. Si existe dificultad en la discriminación auditiva, es importante trabajar de manera conjunta. Y en caso de que existan problemas de tono o fuerza muscular, también se aconseja realizar ejercicios orofaciales generales o realizar también masajes faciales. Generalmente iniciamos con vocales. Ahora, cuando yo presento esto, de pronto uno tiene la sensación que lo trabaja en una sesión y la siguiente ya va a pasar con otro. Hay pacientes con los que puedes estar 8 meses tratando de articular las vocales. Esto va a depender mucho del tipo de daño. Entonces, bueno,
tómense su tiempo y la idea es que haya como mucha retroalimentación, es decir, tener un espejo, tener el esquema, tener a la mano las palabras sencillas que empiezan con este fonema y poco a poco se va combinando. Entonces empezaríamos con vocales aisladas, después se hacen combinaciones como diptongos, puede acompañarse de ritmo y bueno, eventualmente se van integrando estos sonidos al lenguaje espontáneo. Pasamos al nivel, seguimos con expresión, pasamos al nivel morfosintáctico. Aquí lo que se va a trabajar es la estructuración de palabras y de oraciones. Vamos a ver los morfemas flexivos y derivativos. Por ejemplo, un morfema flexivo sería, ahí me confundo, pero puede ser, por ejemplo, casa versus casita, casucha, o los otros morfemas que dan también número y género y número, ¿no? O por ejemplo, caserío o casas. Esas son las diferentes pues, combinaciones que puede haber. Ojo, aquí también con la concordancia género y número, la conjugación y los tiempos verbales y los nexos. Esto va a estar especialmente afectado en los pacientes con afasia de Broca, que son pacientes agramáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que pierden la gramática. La gramática son las palabras de clase cerrada, que son palabras función, que van a estar en, digamos, por ejemplo, lo que son los artículos, las conjunciones y las preposiciones. Estas son las que omiten los pacientes y su lenguaje se vuelve telegráfico, presentando nada más sustantivos, verbos y adjetivos. Entonces, esos van a ser los pacientes con los que vamos a estar trabajando en este nivel. Esta es una sugerencia de ejercicios. Por ejemplo, se puede plantear opción múltiple, escoger la respuesta correcta entre varias opciones. Me gustaría que te versus se quedaras. La película estuvo muy aburrido, aburrida. O bien tener 3 palabras para que el paciente estructure una oración. Cazador, escopeta, liebre. Y no necesariamente tienen que ser en ese orden. O rompecabezas de oraciones. Por ejemplo, dice, mañana, primavera, la empieza. Ahora, el español es una lengua sumamente flexible. Entonces podemos ir quitando se puede acomodar de diferente manera y podemos ir quitando las claves, por ejemplo, el punto final o la mayúscula, que eso nos va a guiar en cuanto a el orden de las palabras. Podemos alargar oraciones, ¿no? Encontré la carta y ahí ya viene también todo un aspecto de creatividad lingüístico, o bien generar las palabras que corresponden a las siguientes. Yo les doy el verbo y tienen que generar el sustantivo y el adjetivo. O bien les doy el adjetivo y tienen que generar sustantivo y verbo, o les doy el sustantivo y generan adjetivo y verbo. Me gusta hacer esto más interactivo, pero ya no hay tiempo y me gusta sobre todo porque todos los fonoaudiólogos fracasan. Bueno, pasamos al nivel discursivo, donde el objetivo es que el paciente organice un discurso coherente y que transmite información relevante. Y aquí las sugerencias pueden ser desde un tema de conversación, una narración, hacer un resumen, parafrasear, que es decir lo mismo pero con tus propias palabras, o bien que te narre una secuencia o un procedimiento, plantear situaciones hipotéticas, explicar refranes, lo cual les cuesta mucho trabajo porque los refranes nunca son concretos, siempre están aludiendo a digamos, a una interpretación y a una realidad que nunca es en relación, digamos, en referencia a las palabras concretas del refrán. Descripción de imágenes o nombrar diferencias y similitudes. Va a ser mucho más sencillo nombrar la diferencia, como que los antónimos están preservados generalmente, que las similitudes. Y bueno, aquí también se puede ir viendo el nivel de dificultad. Pasamos ahora, ya vimos todo lo que es la expresión, vamos a ver ahora la comprensión. Sugerencias en el nivel fonológico, lo primero sería esta discriminación. Entonces yo voy diciendo vocales y el paciente tiene que ir señalando
la vocal que escuchó. Y puedo empezar desde opciones binarias, nada más empezar de dos en dos y poco a poco irlo complicando. Y puedo ir pasando de los sonidos aislados a las sílabas, a pares de palabras. Podemos trabajar con pares de palabras que tenga el mismo número de sílabas, mismas consonantes y diferentes vocales, por ejemplo, pesa, piso, o mismas vocales y diferentes consonantes, tos, col. Identificación de pares mínimos, pala, pila. Es que no veo toda la, pero bueno, aquí vienen otras combinaciones. Y se pueden incluir las palabras en oraciones. Aquí va a ser muy importante esta parte morfológica. Por ejemplo, acá encima versus debajo. O cuando vamos ya en el nivel de palabra, aquí se puede trabajar con objetos, con imágenes e ir variando la complejidad con estímulos menos comunes. Por ejemplo, el vestido rojo versus el pantalón rojo, la señora lava versus la señora plancha. Y bueno, va a ser importante ir teniendo como todas las imágenes que acompañen este tipo de materiales. Identificar la oración correcta. Las medicinas se compran en la farmacia versus las verduras se compran en la farmacia. O bien seguimiento de instrucciones. Mete el cepillo en la caja versus mete el reloj en la caja. En la parte morfosintáctica se puede apoyar de imágenes. Esta es una fotografía de una revista. Entonces, como ven, hay un antes y un después, hay una secuencia y hay como muchísimos detalles, como para que con base en eso se pueda establecer una relación. Dice acá, seguimos en el nivel morfosintáctico, relaciones lógico-gramaticales. Esto es súper complicado, incluso para quienes no tenemos afasia. La típica de Arturo camina delante de Mariano. ¿Quién camina atrás? O bien, elegir la palabra correcta. O oraciones reversibles, donde los dos pueden ser el agente o el paciente. El gato persigue al perro o el perro persigue al gato. Pasamos al nivel discursivo, donde el objetivo es identificar el tema de una conversación y comprender el lenguaje en un contexto. Y aquí se puede trabajar también con narraciones, descripciones, procedimientos, reportajes, y la comprensión también va en función de lo que comentábamos previamente, ¿no? Las metáforas, los poemas, el doble sentido. En México se usa mucho el albur. Por último, vamos a ver la anomia. Estos mapas semánticos pueden ser sumamente útiles para rehabilitar la denominación. Entonces, puede ser, por ejemplo, como en el esquemita, donde voy a decir dónde se encuentra, de qué está hecho, quién lo usa, cómo se llama, a qué grupo pertenece. O puedo pedir palabras de letra excluida. Dime palabras que no tengan la letra A. O dime palabras que pertenezcan a cierta categoría semántica. Dime animales. O palabras que empiecen con la letra F. O objetos que se relacionen con algo en particular. Denominación por confrontación, esto es, confrontar sería enseñarle tal cual el objeto o la imagen, y la idea es trabajar todos los tipos de palabras, no nada más sustantivos, sino también cuestiones más abstractas, poco comunes. Y bueno, también la idea se puede trabajar por confrontación auditiva, es decir, que yo te dé la descripción de lo que quiero que denomines. El contexto facilitador es un contexto que va previo para elicitar la palabra que queremos. Aquí pueden ser las analogías, corregir errores, o por ejemplo los homónimos. Piensen en dos significados de la palabra rico, dos significados de la palabra pluma. Esto no aplica para Argentina porque ahí dicen virome y en España dicen boli, pero en México para nosotros esto es una pluma y la pluma que tienen las aves. En fin, dos significados para la palabra café, dos significados para mañana, para nombrar partes de objetos. Y bueno, pues digamos como que estas son también diferentes sugerencias de juegos con palabras.
Voy a terminar muy velozmente, nada más, bueno, que me digan cuánto tiempo tengo. No sé, mis anfitrionas. Vamos bien, si quieres, termina tu presentación, está bien. Estamos dando ahorita la entrada a preguntas en el chat. Si quieren, Ok. váyanlas escribiendo y terminamos la presentación. No te preocupes. Bueno, estos son otros abordajes terapéuticos que no diría que son excluyentes, sino más bien complementarios. Una es la terapia melódica entonacional, en donde entra en juego ya el hemisferio derecho y que va a facilitar la expresión. Entonces, aquí el requisito es que el paciente pueda reproducir alguna melodía y meter en esta melodía conocida una frase para poderse expresar. Y la idea es que sea algo también como muy funcional. Hay otra que se llama la terapia de acción visual, en donde se pueden hacer gestos que tengan una fuerte carga simbólica y que sirva también como para la comunicación. Ahora, insisto, hay pacientes, digamos, y habemos personas más que métodos. Hay que ver cuál es el ideal para los pacientes que tenemos. Hay otra que es el enfoque pragmático o funcional, en donde aquí la idea es situaciones cotidianas. Entonces, por ejemplo, dependiendo, ¿no? O sea, puede ser como tener diferentes recursos, a lo mejor para poder hacer una lista de compras o diferentes herramientas para poder expresar o un procedimiento o una cuestión bastante cotidiana, tener como estos recursos. La terapia grupal, que es algo que con la pandemia no ha sido posible, sobre todo porque nuestros pacientes es población vulnerable. Sin embargo, sí lo comento, hemos tenido diferentes oportunidades de hacerlo y es muy lindo porque no solo para los pacientes, sino también para los familiares. Entonces, aquí se genera el sentido de comunidad y todos aprendemos. Es bonito no solo coincidir, sino encontrar que hay quien me puede estimular y que puede estar mejor que yo y darme estrategias. Y también en relación a los familiares, pueden darse sugerencias y, digamos, poder compartir lo que les ha funcionado e insisto, se hace como el sentido de comunidad. También están estos SAC, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que pueden ser muy útiles en casos severos. Ahora, aquí el gran reto es que el paciente logre identificar lo que representa la imagen, porque yo puedo tener un dibujito que representa, por ejemplo, un suéter, porque es así la necesidad de tengo frío, o un inodoro, la necesidad de ir al baño, pero aquí el gran reto es que el paciente logre identificar y establecer la relación de que esa imagen tiene ese significado. Eh, la idea es que, digamos, como que estos recursos, ya sean los gestos, las imágenes y los tableros, sirvan también como un apoyo para la comunicación funcional. Por otro lado está el apoyo de la farmacología. Si bien nosotros no vamos a medicar, sí nos conviene estar enterados de cuáles son los tipos de fármacos que eventualmente pueden ayudar a un paciente con afasia. Entonces, lo que se ha visto de forma muy simple, digamos, puesto aquí de forma muy resumida, es que los fármacos dopaminérgicos son útiles para el caso de afasias no fluidas, es decir, las afasias de Broca o afasias anteriores, y los colinérgicos para afasias fluidas, es decir, afasias ya sea de Wernicke, sensorial o de comprensión. Y la idea es que los beneficios se observan en conjunto con la terapia, no es una pastilla mágica, la idea es que coadyuve en conjunto con la terapia. Y generalmente estamos también trabajando y haciendo equipo interdisciplinario con los psiquiatras, sobre todo para las alteraciones asociadas, por ejemplo, ansiedad o depresión, que es bastante común. Por otro lado está la estimulación magnética transcraneal, que es un procedimiento que no es invasivo. Lo que se hace es se colocan, es un sistema de bobinas que transmite, o sea, genera como una especie de imán y en zonas específicas, de acuerdo a cada paciente, se va mandando digamos, una señal. Esto es todavía experimental, sin embargo,
es algo que ha mostrado ciertos resultados. La desventaja es que tienen que ser muchas sesiones, o sea, son como paquetes de más de 20 sesiones y es sumamente caro todavía. Y aquí pongo algunas sugerencias de, pues son aplicaciones o son recursos que hacen lo que hace nuestro cerebro de forma natural. Por ejemplo, el, hay una que es como esta de discurso asistente, que es como una especie de el que está en el celular, el corrector, ¿no? Que te va completando de forma automática. Está interesante también porque lo pueden vincular a redes sociales. Entonces, el paciente te manda es texto predictivo. Entonces, te puede mandar digamos, un mensajito que diga voy 10 minutos tarde, por ejemplo, sin necesidad de estar tecleando letra por letra. Y estos, por ejemplo, Dragon Dictation, el paciente, es como un dictáfono, entonces el paciente dice la palabra y el recurso la escribe, o bien el Voice Reader, el paciente escribe la palabra y el recurso la lee en voz alta. De estos todavía, digamos, hay un montón, los demás son como para estimulación cognitiva y la idea es que el terapeuta identifique cuál es el más útil para el paciente. Un último recurso que les recomiendo de nuestra página es esta tarjeta, que también es descargable de forma gratuita, y es una tarjetita que los pacientes traen en la cartera, sobre todo para que si están en una situación en donde no se logran comunicar, puedan dar a conocer qué es lo que les está pasando para que la gente les tenga paciencia, o bien si es necesario comunicarse con algún familiar también. Bueno, siento que fui en taquigrafía, hasta aquí termino. Entonces, pues encantada, voy a dejar de compartir la pantalla